estaba hace poco, terminaba de leer un libro de un tal Sadoul, que era un agregado militar francés que estaba en Rusia durante 1917. Y entonces la revolución lo agarra ahí. Y empieza a escribir cartas al gobierno francés, a quien lo habían enviado. En su carácter no es estrictamente un diplomático, pero era un diplomático de hecho. Se entrevista con los principales dirigentes de la revolución y me llamó mucho la atención una carta que escribe sobre una entrevista que tiene con Kollontai, que era funcionaria del gobierno, la comisaría del pueblo, la ministro, diríamos. Me llama la atención lo que le dice Kollontai, que le dice algo así como, según Sadoul, que el gobierno revolucionario, la revolución rusa no iba a durar mucho. Iba a durar unos meses. Porque se habían planteado un objetivo tan grande que en su consideración no tenían la fuerza para sostenerlo. Entonces en algún momento se lo terminará cayendo. Pero que esos meses de gobierno revolucionario iban a cambiar la historia de la clase obrera mundial. Y que por eso valía la pena. A mí me llamó la atención esta reflexión de Kollontai a través de Sadoul por dos cuestiones. Primero porque de alguna manera la previsión de esta dirigente fue acertada. No en los tiempos que se planteó, porque la revolución y posteriormente la Unión Soviética no duró unos meses, sino que duró unas décadas. Pero tuvo razón en que se propuso objetivos que eran tan grandes que no pudieron ser llevados adelante o no pudieron ser sostenidos. Cayó la Unión Soviética, bueno, con una serie de cuestiones que podemos decir bastante antes de su caída, pero tenía razón en que la historia de la clase obrera mundial cambió para siempre, la historia de la humanidad cambió para siempre. Porque la Revolución Rusa y posteriormente la construcción del socialismo, con todas las dificultades inmensas que tuvo que atravesar y con sus límites y con sus fracasos, demostró que la toma del poder, la toma revolucionaria del poder por la clase trabajadora es una posibilidad, es real. Que la construcción del socialismo, la construcción de una sociedad distinta, de una sociedad mejor, es real. Que sobre las ruinas de esta sociedad se puede crear un mundo mejor, para decirlo en términos cálidos. Lo cual quiere decir, por extensión, que luchar por todo eso no es una quimera. Porque las cartas, y más o menos uno que vio algo sobre el tema, sabe que los revolucionarios rusos, antes, durante y después de la toma del poder, enfrentaron dificultades gigantescas. Vale la pena hacerle frente a esas dificultades. Vale la pena luchar por ello. Esa es una primera reflexión que me despierta la consideración de Kollontai. Y la segunda es que los bolcheviques, entre todas las cosas que nos legaron, nos dejaron también un criterio de militancia, si se quiere, por decirlo de alguna manera. No estamos acá para militar por lo chiquito, por lo que vemos al alcance, por lo que se puede ahora, como le gustaba, no sé si lo sigue diciendo, uno que candidato bien posicionado ahora, que no las relaciones de fuerzas. Pero van a expropiar y no las relaciones de fuerzas. No estamos para eso, estamos para militar por cosas faraónicas, por cosas titánicas. Por cosas que uno la ve, en principio diría, pareciera que no nos da ahí, vieron cómo es la historia.
proponérselo es parte de las cosas que hay que hacer para que eso en algún momento eventualmente pase. Entonces, con muchísima humildad, pero con muchísima convicción también, el PRML pretende encarnar eso. Al igual que hace 60 años, los camaradas que fundaron este partido pretendieron encarnar eso, caracterizando que era lo que faltaba en ese momento de la Argentina. Estamos en el marco de un aniversario y todo aniversario tiene, por supuesto, su parte de homenaje, su parte de honrar a los camaradas caídos, su parte de poner en valor el recorrido histórico. En nuestro caso tiene su Emilio Jauregui al frente de la FAPREN, su Jorge Weiss en el Niño Ledesma, su Citrac Citram, sus camaradas detenidos, desaparecidos, colaborando con la madre de Plaza de Mayo. Tiene su Roberto Cristina gritando a los torturadores: viva la patria, viva la clase obrera, viva la revolución. Son cosas importantes porque son una medida del peso de la bandera que estamos levantando y son también un criterio del contenido del proyecto que estamos encarnando, del proyecto que queremos llevar adelante. Con todo eso, que no es poco, y que de vuelta en un aniversario se pone de relieve, la realidad es que no estamos acá para soplar velitas. No es lo que venimos a hacer. Los marxistas-leninistas estamos curtidos en las preguntas incómodas. Como decía antes, no es la comodidad nuestro terreno, es la incomodidad. Entonces vamos con una pregunta incómoda. Está bien, y ahí subir una escalera del piso, un piso de la ¿Para qué sirve cumplir 60 años? ¿Sirve para algo? Porque si vamos a la cantidad de años, el partido que tiene más años nosotros. Así que no es un mérito en sí mismo. ¿Cómo respondemos nosotros esa pregunta? Bueno, primero que incluso hasta podríamos poner el 60 aniversario como un mojón, como un punto, porque a veces hay que ponerle referencia a las cosas. Porque si de algo tenemos claro es que la historia no empieza con nosotros. En todo caso, pretendemos ser parte de una corriente que de ninguna manera inventamos nosotros. Que eso es algo que también suele estar en boga en estos tiempos, somos los descubridores de no sé qué cosa y después terminamos en internet del PJ, pero bueno, estamos hablando de nosotros en este pasaje de la charla. Sirve tener una referencia histórica en la medida en que ese proyecto haya tenido una intervención en la lucha de clases que nos permita caracterizar el presente. En ese sentido, nosotros reivindicamos nuestra base programática como fruto no solo del estudio de la realidad social de la Argentina y del mundo, sino principalmente como balance de una intervención. Porque si vamos a nuestros orígenes, recordemos que nuestro partido se funda en el marco de la polémica chino-soviética y en ese contexto adhiere por momentos sin mayor trámite a la tesis del maoísmo sin pasarlas por el tamiz de la realidad social argentina, y la propia intervención en la lucha de clases es la que va acomodando. Y los propios aciertos y los propios errores y levantarse de los golpes del enemigo es todo lo que posibilita elaborar una síntesis.
Y entonces algunas cuestiones, empecemos por lo más clásico. La tesis de la necesidad de un partido revolucionario, sí, la sostenemos, la afirmamos. Es necesario un Estado Mayor dirigente de la revolución. Un Estado Mayor que se ponga objetivos de largo plazo y que trace planes para luchar por ello. Un Estado Mayor de la clase obrera, sí, seguimos reivindicando el rol histórico de la clase obrera como cabeza y columna vertebral de la revolución. Alguien me dirá, y con razón, bueno, pero la clase obrera, el capitalismo actual, el capitalismo tecnológico, de alguna manera le dicen tecnofeudalismo, una cosa que habría que leer ese libro para poder criticarlo profundamente y no enojarse por el título nada más, pero igual me parece que es un enojo bien orientado. Sí, es cierto, la clase obrera de este momento y de la Argentina no es la misma que la que hizo el Cordobazo en su composición. Fenómeno. Vieron cómo les dolió el paro general de la otra vez, ¿no? Y no por cuántos colectivos pasaron acá en el AMBA, que pasaron pocos colectivos, a pesar de la defección de la UTA. Veamos en las terminales portuarias. Bienvenido, compañero, adelante. Es acá, tengo un compañero invitado por ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tomás el ascensor, subí la escalera. Es poco habitual empezar a la hora que uno dice este tipo de actividades, así que la gente se va sumando al baile. Bastante indicaciones para ver una vez. Si hubiésemos empezado media hora después, como marca la costumbre, pero bueno, a veces se nos da por ser puntuales. Les decía, el peso de la clase obrera, sí, sigue teniendo un peso estructural y sigue siendo la clase que transforma la realidad con su actividad. Y que por eso es estratégicamente la que tiene que dirigir el poder, junto al resto de las capas oprimidas de la sociedad. Sostenemos eso. Nuestro programa apunta como blanco principal a la gran burguesía local, nativa, que es la que dirige las instituciones del Estado, la de las grandes inversiones diversificadas, en asociación con el capital transnacional imperialista. Y la clase trabajadora en un país con nuestro grado de desarrollo capitalista, un país atrasado, pero con un grado relativamente alto de desarrollo en comparación con otros de la región, el centro geográfico de la actividad revolucionaria van a ser los grandes centros urbanos. Y eso lo sostenemos, que no siempre lo dijimos en estos términos, o con esta claridad. Veamos, no quiero ser contrabandista con dar 2 o 3 ejemplos, pero bueno, tampoco lo vamos a extender demasiado, así que vamos a dar 2 o 3 ejemplos de por qué estas tesis tienen asidero en la realidad. Veamos el problema del comercio exterior. Todo monopolizado. Principalmente por grandes firmas extranjeras. Veamos el problema de la gran burguesía local. Mencionó Vicentín recién. Que se la robó toda, la del Banco Nación. ¿Y qué pasa? No pasa nada. No hay problema. Hoy escuchaba a la mañana a un economista que defiende al gobierno. Estaban discutiendo sobre el nivel de reserva del Banco Central.
de si había muchas o pocas reservas. El tipo, no recuerdo el nombre, defendía la política del gobierno hacia las reservas, y cuando el periodista le hace una observación dice, bueno, pero vos pensás que hubo toda una cantidad de guita que se fue de esas reservas porque hubo que pagar la deuda del Fondo Monetario. Está bien, fantástico, pero le fuiste a pedir plata de vuelta. ¿Y qué va a pasar? Y va a haber sectores especulativos que van a estar unos meses bárbaros y a costa nuestra. Eso no lo digo yo, lo dijo el JP Morgan en un informe que hizo, que lo dijo, bueno, más o menos hasta agosto. Después salgan de ahí. Pero el préstamo es para eso, no es para otra cosa. Entonces, ese es el núcleo de poder que nosotros queremos atacar. El tema de las grandes ciudades. Bueno, vamos a mencionar dos hechos. Vamos a mencionar diciembre de 2001, que tuvo toda una acumulación previa, con los cortes de ruta. Y cortes de ruta y puebladas, que no fueron pavadas, las del sur, las del norte. ¿Y cuándo empezó a pegar un vuelco la situación? Te dicen los ahorristas, está bien, ese fue lo que gatilló, si se quiere. Pero eso ya estaba armado, faltaba el detonante nada más. Cambia la situación cuando lo que se estaba gestando en las provincias del norte y del sur del país se produce en la Gran Buenos Aires. Ahí es donde cambia políticamente. Vamos a un ejemplo más chiquito. Vamos al gobierno de Macri, que había ganado con un resultado bastante generoso las elecciones de medio término. Tocó un tema tan sensible que vuelve a estar en boga, y por eso hay que prestarle tanta atención, el tema de la jubilación. Y ahí tuvo su punto de quiebre con el movimiento de masa, en aquel diciembre del 17. ¿Alcanza con esto? No, claro que no. Es un breve repaso de cómo la teoría revolucionaria en general, los programas en particular, no salen solamente de las ideas, sino que surgen de poder sintetizar la realidad, principalmente a partir de la intervención. Y para eso estamos, para intervenir. Si ponemos en valor que estamos en un aniversario número 60, es para tener una intervención. En este momento del país, que es un momento duro, donde en función de una mirada estratégica también tenemos una línea táctica. La estrategia y la táctica no son dos cajones que están separados por un tabique de madera, tienen una relación, una dialéctica, para usar un cliché. Y nosotros decimos, está la tapa ahí de nuestro no transar, que hace varios números planteamos el tema de la unidad para derrotar al gobierno, ¿sí? La unidad para enfrentar, la unidad para que se vayan, etc. ¿Y a qué nos referimos? Y acá hago foco en el problema de la lucha contra este gobierno en particular. Nosotros tenemos un proyecto que es un proyecto revolucionario. Hay otras fuerzas políticas que también tienen proyectos revolucionarios con otras estrategias, los cuales podemos estar más lejos o más cerca. Hay todo un arco de fuerzas que no sostienen proyectos revolucionarios, por lo cual tenemos diferencias más grandes a largo plazo, si se quiere.
Nosotros entendemos que hay que movilizar a todo ese conjunto para derrotar al gobierno, sabiendo que no entendemos todos lo mismo por cómo se tiene que derrotar al gobierno. Nosotros somos claros. Entendemos que lo más adecuado sería el movimiento de masa lo echa patadas, como ya ha pasado. Nada nuevo en la historia. Hay otros que no, que tienen otra concepción, otras expectativas, otra búsqueda. Demos ese debate mientras la lucha se desarrolla, mientras la lucha se propicia. Y sabiendo que todo esto, ahora lo estoy planteando en un nivel muy general, pero después tiene manifestaciones específicas. Y donde en definitiva, bueno, hay que poder discutir de todo lo que se opone, quién está luchando para derrotarlo y quién no. Esa es una pregunta que hay que hacerse, porque en determinado momento uno por momentos el gobierno tiene más opositores, a veces tiene menos, no todos son opositores, y en definitiva hay algunos vamos a empujar y otros no. Seamos concretos. ¿Estuvo bien haber impulsado un acto unificado por el 24 de marzo? Nosotros somos parte del Encuentro Nacional de Justicia, cuyo sector mayoritario se puso de acuerdo con la mesa de organismos. La mesa de organismos la conocen, las madres, las abuelas. Lo que en los últimos años se referenció principalmente con el peronismo. Sí, claro que estuvo bien haber hecho eso. Y algunos me dirán, pero ¿quién le disputa a Tete Almeida y Estela de Carlotto la referencia de eso? No importa. No es eso lo que estamos discutiendo. Estamos discutiendo si esto avanza en golpear al gobierno de Milei o le pone un freno. Ahora, cosa que le pueda poner un freno, esto no, esto lo va a alentar. Mencionaba el paro de la CGT hace un rato. La CGT ha venido teniendo un grado de colaboración obsceno con el gobierno en cuestiones muy sensibles respecto de las condiciones de vida de los trabajadores. Reforma salarial, reforma laboral, principalmente. Es algo que viene pasando y con lo que vienen amenazando. Llama a la pata. Para defender a los trabajadores, pues, probablemente no, en nuestra opinión. A veces lo defendés, a veces no, lo sacan todo el tiempo. Probablemente eso se explique mucho más por una interna dentro de las clases dominantes, principalmente de los sectores de la gran industria, que con algunas cosas como la reforma laboral ganan, pero con otras cuestiones relativas a la política financiera pierden. Y la conducción de la CGT tiene la capacidad de hacer demostraciones callejeras. Respecto de la conducción, no tenemos mayores problemas de caracterización. Incluso el sector más, no voy a decir combativo porque me parece demasiado, pero el más bravucón de la conducción de la CGT, camioneros, no me acuerdo si fue el día anterior o al día siguiente de la convocatoria de paro, que firma una paritaria alevosamente a la baja. Como diciendo, bueno, vamos al paro, pero no lo vamos a tomar tan en serio. El problema no está ahí. Y con todas las seccionales, con todos los sindicatos del interior que no están dirigidos por el combativismo, que están dirigidos por sectores que se referencian, Casas Marx, menos con el peronismo, y que tienen una gran realidad que se salen de la vaina. ¿Qué hacemos con todos esos sectores? El paro nos tiene que servir
como situación para ir al encuentro, para discutir. La alternativa que es hablar de la burocracia en general y metemos a todo el mundo. Y nos quedamos lo bueno. Ojo, que nos tenemos que quedar lo bueno para algunas cosas. Pero no para todo. A ver, esta cuestión, que es lo que venimos diciendo y lo hemos referido también respecto de lo que fue, fíjense, la movilización del 1F. Que si la vamos a analizar desde el punto de vista de lo que la movilización dijo de sí misma, nos vamos a meter en una discusión que realmente nos parece, está bien, en el momento la da, pero no sé, meses después discutir si antirracismo es el gobierno es racista o no, vieron que hay un problema bárbaro para discutir si el gobierno es fascista o no. ¿Le dimos un golpe o no le dimos un golpe con esa movilización? Convocada desde términos que no hubiese sido lo que usamos nosotros por él, sí, no importa, no pasa por ahí. O sea, buscar la unidad popular para derrotar el ajuste tiene que ver con meterse en esos lugares para pelear por su conducción. Nosotros sí entendemos que tiene que tener una conducción eso. Hay que pelearla. Hay que pelearla estando. Y diciendo lo que opinamos, sin guardarnos nada, y buscando promover los puntos principales que hay que promover. Y el resto seguiremos. Toda esta cuestión que la venimos diciendo, prácticamente desde que arrancó el gobierno de Milei, registrando por supuesto las particularidades según cada momento, tiene que ver con una concepción de una movilización general que se enfrente para derrotarlos a los monopolios, a las multinacionales y al imperialismo. Y eso es la maqueta revolucionaria, promoviendo insurrecciones que se planteen no solo la discusión sino la disputa por el poder, da por resultado un tipo de poder con los sectores antimonopólicos, antiimperialistas, democráticos en ese sentido de la democracia, donde nosotros decimos eso lo tiene que dirigir la clase trabajadora para avanzar hacia tareas propiamente socialistas, donde sea la conducción de los trabajadores la que guía el desarrollo de la sociedad. Para decirlo en palabras que para algunos polemistas nuestros son sacrílegas, nosotros entendemos que los procesos revolucionarios tienen etapas. De vuelta, no son como la cajonera que está separada por una tapia de madera, sino que son etapas que están entrelazadas. Pero esto pasa al fin, donde los blancos principales ordenan el conjunto de las contradicciones. Si la contradicción principal no ordena todas las demás, entonces vamos a, como de vuelta vamos a correr en las 4 direcciones. Y eso debilita a la clase trabajadora. Por más rojo que se lo quiera presentar, la termina debilitando, la termina aislando. Entonces, esto es en líneas generales nuestro proyecto. Yo, de la historia del partido no me voy a poner a hablar más que mencionar alguna que otra referencia porque viví una parte muy pequeña, hay camaradas que le encantan mucho mejor y aparte porque está escrita y quien quiere la puede leer. Tengo un libro muy lindo del cual vamos a hacer una reedición en lo inmediato. Sí nos interesa intervenir en el presente. Y para el presente decimos,
Nada de lo que estamos diciendo es una locura. El gobierno de Milei, que principalmente los propios, pero también muchos ajenos, presentaron como una barrera infranqueable, como una cuestión poderosísima, está mostrando con cada paso que da sus debilidades. Muchos confundieron fortaleza de un proyecto con capacidad de daño de un proyecto. Que tiene una capacidad de daño que hace mucho no vemos, eso es real. Y cada día que dure en el gobierno va a ser un día de daño para las condiciones de vida de las masas. Hay que tenerlo presente. Mientras antes se termine esto, mejor. Pero la felicidad libertaria le duró hasta el final de diciembre, cuando le empezó la tormenta financiera. Y el movimiento de masas que el año pasado había hecho demostraciones muy importantes, pero dispersas todas, este año le dio una vueltita de rosca. Principalmente, no me acuerdo qué día fue, pero esa movilización de los jubilados. Qué gran acierto que vienen sosteniendo los compañeros de movilizar todos los miércoles, con sol o con lluvia, con aliados o sin aliados, siendo miles o siendo un puñado, porque fue un espacio de reagrupamiento muy importante para producir ese hecho político donde confluyeron las hinchadas, a esa me estoy refiriendo. 12 de marzo. Ahí está. Y donde, a diferencia de quizá que fue una de las movilizaciones más importantes del año pasado, que había sido el repudio a la aprobación de la ley bases, que fue masiva, que hubo confrontación, pero donde el gobierno reprimió, y a un sector de esa vanguardia que se está gestando en la lucha contra el gobierno, le puso un freno. Porque por ahí para militantes, para gente que venimos luchando hace más tiempo, no es tan asombroso, pero para alguien que se está fogueando en esto, bueno, vos lo movilizo, me la pongo un rato con la cana y si sale bien vuelvo a casa, si sale mal, de un fin de semana a 3 meses en cana. Bueno, capaz que me la pienso. Y la represión tiene ese sentido político. Es evidente. El 12 de marzo reprimieron con mucha más dureza y ese objetivo político no lo lograron. No le pusieron un freno, una duda a esa movilización popular, sino que al revés, la alentaron. ¿Esto quiere decir que van a dejar de reprimir? No, olvídense, van a reprimir más todavía. Hay que tenerlo claro. No van a hacer concesiones. Pero el movimiento de masas ya dio esa señal. Y en el frente financiero, que es su principal caballito de batalla, el Fondo Monetario finalmente le dio la escupidera y eso le va a permitir estirar la agonía. Porque lo que estaba en juego antes de la firma del acuerdo era: ¿llegamos a las elecciones o no llegamos? Y no hay que ser estrictamente literal, no que se fuese a ir en junio el gobierno. ¿Llegamos en condiciones de refrendar nuestro proyecto o llegamos para que no den un cachetazo? Y estaba para el cachetazo el gobierno. Ahora llega. Mínimamente la situación económica la van a poder contener, usando todos los recursos de los que son capaces, haciendo operar a los amigos para mantener el precio del dólar, etc. Bueno, nada que otros gobiernos no hagan. En todo caso, si tienen la capacidad de hacerlo, quiere decir que todavía el pulso les late. Pero, de vuelta, no hay que confundir eso con fortaleza.
La única fortaleza que tiene este gobierno es que desde el campo del pueblo no le estamos oponiendo nada que los pueda enfrentar a nivel de discutir si tienen que seguir o no. Y no me refiero a esta charla, a nuestra propaganda política y a la que hacen otros compañeros de otros proyectos también. Me refiero a una fuerza real, movilizada en la calle, que pueda plantear esto. Ese es nuestro déficit y sobre eso tenemos que trabajar. Y en función de eso decimos unificar todo lo unificable para que dirija el combativismo planteando que se tienen que ir. Y darle expresión a esto en los espacios orgánicos que se da el propio movimiento de masas, en las asambleas, en las reuniones, en las autoconvocatorias, y trabajar con las fuerzas políticas con las que tenemos afinidad en función de poder darle forma a esto. Si hacemos una partecita de todo esto que estamos diciendo, va a ser un gran aporte a esta situación. Y para cerrar, si una partecita de todo esto saliera más o menos bien, y este gobierno terminara más temprano que tarde, así todo, nuestra tarea está lejísimo de haber concluido. ¿Milei se puede ir antes de que complete su mandato? Es una posibilidad. No sabemos si va a pasar eso o no. Posible es. ¿Lo va a reemplazar un poder revolucionario? No, no va a pasar eso. Y eso hay que construirlo. Entonces, toda esta pelea que damos contra el ajuste en curso, contra las manifestaciones específicas en cada uno de los lugares que estamos, tiene que servir no solo para pelear contra esas injusticias, sino con la perspectiva estratégica de construir un poder revolucionario. Ese es el sentido de nuestra militancia. Y para cerrar, ¿para qué sirve cumplir 60 años? Vuelvo al principio y vuelvo a todos los militares y a los bolcheviques que tanto los queremos, para ratificar de vuelta, pero está bueno ratificar las cosas que vale la pena seguir diciendo, ratificar que luchar por esto vale la pena, ratificar que luchar por la revolución y por el socialismo es un gran proyecto de vida. Así que acá estamos y acá seguimos. Gracias.